Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video en Tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de Leptospira. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.met, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. Y aprovecho la ocasión para invitarlos a adquirir mi diplomado de medicina interna que está disponible en la plataforma de grupomedi.com. El link lo encuentran en la descripción de este video, así como el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ustedes. Recordando que todos nuestros cursos son de la más alta calidad, son altamente interactivos, son 100% virtuales y asincrónicos y tienen una certificación con validez tanto nacional como internacional, respaldado por sociedades científicas de prestigio, como por ejemplo la Federación Médica Colombiana, que es miembro de la Asociación Médica Mundial. No siendo más, vamos adelante con el video. Tanto esta presentación como la mayoría de las presentaciones de los videos que he subido en el canal están disponibles para que las puedan adquirir en StudyPool. Hablemos entonces acerca de leptospirosis. Como introducción que podemos mencionar que esta es una infección zoonótica, es decir, que es transmitida por los animales o que sus huéspedes normales son los animales y podemos llegar nosotros a sufrir la infección. Y se causa por una espiroqueta que se llama leptospira. Hay una incidencia mundial estimada aproximada de 1 millón de casos, de los cuales hasta 60.000 llegan a ser fatales, es decir, que es importante su adecuado reconocimiento y diagnóstico. Los huéspedes normales de esta espiroqueta son los animales, sobre todo animales de granja, como pueden ser roedores, el ganado, cabras, perros, y los animales en general pueden o no ser sintomáticos cuando están portando a esta bacteria, es decir, que no necesariamente sufren de una infección. Y lo que ocurre es que dentro, digamos, como del ciclo que tiene la bacteria dentro de los animales, se va a liberar a través de la orina. Esto quiere decir que principalmente nosotros nos vamos a contagiar cuando estamos expuestos a aguas que han tenido contacto con orina de animales, y ese contacto no necesariamente tiene que ser reciente. Fíjense cómo la espiroqueta puede vivir ahí incluso meses. El humano pues resulta ser entonces un huésped accidental y en nosotros va a generar entonces infecciones esporádicas, en muy raros casos brotes epidémicos, pero que ahí siempre son infecciones esporádicas, que hay siempre por lo menos, no sé, acá en Bogotá o en los países desarrollados en general, en las capitales, son ciudadanos o son personas que han ido de paseo a algún sitio en donde tuvieron contacto o exposición a cuerpos de agua y posteriormente llegan con toda la clínica que vamos a ver que puede generar la leptospirosis. La infección, pues como dijimos, entonces va a ser un contagio por exposición a elementos, usualmente agua, aunque también puede ser tierra, contaminados con esa orina de los animales. Y ese contacto tiene que ser con mucosas, con piel no intacta o con conjuntivas, es decir, solo con la piel no se va a dar el contagio, pero sí en mucosas, piel no intacta o conjuntivas. Y algo importante también es que no es común o no es muy común la infección por ingesta de la espiroqueta, es decir, no es un viaje que uno fue a comer algo raro, sino más bien el tipo de actividades que uno realizó durante su viaje. Hay reportes de casos de transmisión sexual y por lactancia, pero pues son esporádicos. Y se han descrito diversos factores de riesgo relacionados con pues tener esta infección. La primera pues claramente es la ocupación. Al trabajar con animales tengo mayor riesgo de estar expuesto a la espiroqueta. Lo segundo son las actividades recreacionales, lo que les decía, principalmente exposición a agua, ríos, lagos, etcétera. Exposición en hogar a animales o a roedores, un bajo estrato socioeconómico. Entonces más o menos así funcionaría. Tenemos a los roedores que, como dijimos, son los huéspedes principales, liberan a la leptospira a través de la orina, y la orina, sea por agua contaminada o por tierra o algo por el estilo, cuando se entra en contacto con nosotros en mucosas, en piel no intacta o en conjuntivas, pues puede dar ya la clínica infecciosa. En términos de la microbiología de esta bacteria, actualmente se han reconocido 64 especies, de las cuales múltiples son patogénicas. La que más conocemos o la que más se suele hablar es lo que sería la Leptospira interrogans, pero como estábamos mencionando, pues pueden ser 64 especies diferentes. La bacteria como tal la describimos como una espiroqueta, no es un coco, no es un bacilo, es una espiroqueta que en general no suele tener una muy buena tinción con el Gram y se identifica en muchas ocasiones por su cola en signo de interrogación, que ya se las voy a mostrar. ¿Cómo la puedo yo identificar entonces? En campo oscuro, en tinta de plata o en fluorescencia.
Cultivarla es difícil, requiere métodos de cultivo especiales que no están, pues digamos, como muy disponibles, por lo cual el diagnóstico de esta infección va a estar basado en serología y en pruebas moleculares más que en la identificación o la visualización de la espiroqueta. Esta es la espiroqueta, como les decía, tiene su cola en forma de signos de interrogación y de ahí, pues digamos, como la razón de su posible reconocimiento a través de la misma. En términos de la presentación clínica, es una infección que suele ser subclínica y autolimitada, es decir, que normalmente si a mí me da una infección por leptospira, puede que pues curse, digamos, de una manera autolimitada o muchas veces ni siquiera me dé cuenta. Pero en algunos casos puede llegar a ser severa y pues es ahí donde se pueden instaurar esas mortalidades asociadas que mencionábamos al principio. Hay un tiempo de incubación que puede ser de 2 a 26 días, siendo el promedio de 10 días, y la historia natural de la enfermedad se va a ir en 3 fases. Vamos a tener 2 fases principales y una que se divide en 2. Esa primera fase que se divide en 2 va a ser la anictérica, que la vamos a poder dividir en la aguda e inmune, entendiendo que muchas veces la separación entre estas dos se da por un periodo de una falsa recuperación. Un paciente hace los síntomas, siente que está mejorando y luego vuelve a recaer en los síntomas. Y dentro de estas fases el paciente puede progresar a la fase más grave, que es la fase ictérica, que también se ha conocido como enfermedad de Weil y tiene muchísimos otros nombres descritos. Entonces vamos a hablar de cada una de estas fases, que es lo que yo puedo esperar en términos de la presentación clínica. En la fase aguda de la leptospirosis anictérica, pues lo que tengo que saber es que esto normalmente va a ser la primera semana de la infección o de la presentación clínica, con una duración promedio de 2 a 9 días y es bacterémica, es decir, que yo puedo durante esta fase identificar a la bacteria o pruebas relacionadas de la bacteria, serologías o moleculares a nivel sanguíneo. ¿Listo? A nivel sanguíneo. 75 a 100% de los pacientes van a presentar fiebre, temblor, mialgias, cefalea, 50% presentan síntomas gastrointestinales, 25 a 35% tos y 7 a 40% rash cutáneos, plenomegalia, adenopatías, hepatomegalia y otras presentaciones ya muchísimo más raras van a ser, por ejemplo, altalgias, resequedad en garganta, dolor abdominal, entre otras. ¿Listo? Y algo que nos puede ayudar en estos escenarios es la inyección conjuntival. Digamos que en general la leptospira hace parte de las posibles etiologías de lo que conocemos como la fiebre tropical o los síndromes icterohemorrágicos. Entonces, pues digamos que muchas veces es muy difícil hacer una adecuada diferenciación entre los mismos, más porque el diagnóstico muchas veces no es tan fácil como vamos a ver. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene los antecedentes con los factores de riesgo que hemos mencionado, que sería el paciente que ha estado expuesto a cuerpos de agua, un viaje, demás, que está expuesto a animales y que además viene con esta inyección conjuntival sumado a los síntomas que hemos mencionado, me puede ayudar y fíjense que hasta el 55% de los pacientes pueden tener esta sintomatología. A nivel paraclínico, lo más común es leucocitosis con neutrofilia, pero podemos encontrar citopenias en general, elevación de reactantes de fase aguda, elevación moderada de transaminasas y creatininquinasa, y en el uroanálisis podemos identificar proteinuria, piuria, cilindruria y ocasionalmente hematuria microscópica. Después viene lo que sería entonces la fase inmune, que la fase inmune lo primero que tenemos que saber es que es infrecuente, pero cuando se da es la historia natural que les había comentado. El paciente que viene con todos los síntomas viene presentando una mejoría y vuelve a presentar los síntomas. Algo muy clave es que en esta fase el paciente ya no está bacteriémico, de hecho los síntomas en general no son por la infección per se, sino por la respuesta inmune que se da frente a la misma. Y donde sí podemos llegar a identificar la espiroqueta es en la orina porque por ahí se está eliminando. La duración aproximada nuevamente es de una semana con un máximo de 30 días y los síntomas que presenta son muy semejantes a los de la fase aguda, lo que sería fiebre, cefalea, mialgias, náusea, vómito, dolor abdominal. En esta fase inmune podemos tener además otras complicaciones como puede ser la meningitis, que la meningitis usualmente es aséptica, ¿listo? Esta meningitis puede o no ser sintomática. Cuando es sintomática y se toma una muestra de líquido cefalorraquídeo, lo que podemos llegar a encontrar es pleocitosis, leve hiperproteinorraquia, y no es característico que haya consumo de glucosa. También puede haber uveitis unilateral o bilateral, siendo característico que sea anterior, y eso sería lo que yo podría plantear. Ahora, la leptospirosis ictérica, que es como la segunda forma de presentación, tampoco es común, menos mal, porque esta es la severa. Esta se presenta en 5 a 10% de los pacientes y aquí es donde tenemos esas mortalidades de hasta 5 a 15%. Se suele conocer como el síndrome de Weil, que característicamente tiene 3 componentes: fiebre, ictericia y afección renal. Se puede acompañar de muchísimas complicaciones, como por ejemplo hemorragia alveolar que lleva a SDRA, que tiene una mortalidad altísima, miocarditis, rabdomiólisis.
A nivel paraclínico, pues como el paciente está ictérico, evidentemente lo que va a tener es hiperbilirrubinemia y esa hiperbilirrubinemia va a ser directa. Puede o no haber elevación de transaminasas y si la hay suele ser ligera y no suele haber daño colestásico. De hecho, se describe que dentro de la hiperbilirrubinemia directa aislada, uno de los diferenciales que se debe tener en mente es precisamente la leptospira, más si el paciente ha estado pues con los factores de riesgo que hemos mencionado, tiene otra sintomatología que sea sugestiva de la infección. Lesión renal aguda pueden presentar que se acompaña de hiponatremia e hipercalemia, a nivel hematológico citopenias con coagulación intravascular diseminada, aunque nuevamente lo característico es neutrofilia, y puede haber trastornos de la oxigenación secundario a esa hemorragia alveolar que mencionamos que podría ocurrir, electrocardiograma con cambios inespecíficos de la repolarización y elevación de la creatininas. Recuerden que incluso puede haber rhabdomiólisis. Y esta es una imagen muy buena del New England que precisamente nos muestra eso, nos muestra todas las manifestaciones o las afecciones que puede haber a raíz de la leptospira, principalmente en su fase ictérica, pero en general dependiendo de las fases como lo hemos hablado. Entonces puedo tener meningitis, puedo tener trombocitopenia o CID, puedo tener hemorragia alveolar, elevación de las bilirrubinas, hipotensión, miocarditis, arritmias, falla renal con alteración electrolítica, la inyección conjuntival y la fiebre. Los diagnósticos diferenciales pues son precisamente los diferenciales que entran dentro de los síndromes icterohemorrágicos o de la fiebre tropical, como arbovirosis y malaria, tifo, riqueza es uno súper importante, salmonelosis, erliquiosis, algunas infecciones virales respiratorias y ya en esta forma severa de presentación de la enfermedad, pues dentro de los diferenciales estará la sepsis, la vasculitis o incluso microangiopatías trombóticas como puede ser la PTT o el síndrome hemolítico urémico. Ya el diagnóstico como tal entonces de la entidad, si me llega un paciente con los síntomas que hemos mencionado, que tiene los factores de riesgo y yo digo, este paciente puede tener leptospira, lo que tengo que saber es que para diagnosticarlo usualmente requiere una combinación de pruebas moleculares y serológicas. Ya habíamos dicho que las pruebas microbiológicas no suelen tener un buen rendimiento, fíjense cómo los cultivos son solo positivos hasta en el 5 a 50% de los casos, muy poco y se demoran muchísimo. Entonces generalmente pues digamos que no los solemos utilizar y nos basamos en pruebas moleculares o serológicas. Las pruebas moleculares son pues la reacción en cadena de la polimerasa que se puede realizar en sangre, en orina o en líquido cefalorraquídeo, recordando que prefiero sangre en los primeros 7 días y orina después de los primeros 7 días porque precisamente ahí el paciente está o no está bacteriémico y lo puedo llegar a procesar en líquido cefalorraquídeo. En términos de sensibilidad no es muy buena, 40-60%, pero tiene una excelente especificidad del 95%. Y algo importante es que también la puedo llegar a procesar en muestras histopatológicas si al paciente le llegan a hacer una biopsia, que ahí siempre suele ser renal o hepática, ahí puedo procesar la PCR. En términos de lo que serían las pruebas serológicas, aquí estamos hablando de reconocimientos de autoanticuerpos, de anticuerpos, perdón. Y estos anticuerpos pues pueden ser IgG e IgM. Y lo importante es que cuando yo tomo la prueba serológica la debo tomar al momento que el paciente se me presenta y a los siguientes 7 a 14 días. ¿Listo? Muchas veces pues esta primera sale negativa y esta segunda sí llega a salir positiva o esta sale positiva pero yo necesito esperar a la segunda para hacer la confirmación. Es por esto que cuando no tengo la posibilidad de hacer la PCR, como por ejemplo pasa mucho acá en Colombia, que nos basamos únicamente en pruebas serológicas, pues el diagnóstico se va a demorar mucho en realizarse y el tratamiento no debe esperar a que se realice este diagnóstico. ¿Por qué digamos que se toman estas dos muestras? Porque los anticuerpos se empiezan a desarrollar 3 a 10 días después del inicio de los síntomas y que se empiecen a desarrollar no necesariamente implica que sean detectables, pueden demorarse incluso más en ser detectables, entonces puede que yo lo tome cuando todavía no hay anticuerpos detectables y ya luego sí tenga la evidencia de las mismas. Si uno solo puede tomar una muestra, lo mejor es esperar, no tomárselas al momento que llega, sino a los 7 a 10 días. Y si se confirma, o digamos la forma de confirmarlo es si hay un cambio de 4 diluciones en el caso de la IgG. Porque yo puedo tener falsos positivos, como por ejemplo exposiciones previas, pruebas, o por ejemplo sífilis, y pues yo necesito saber que el paciente efectivamente tiene una leptospirosis aguda. Entonces si le tomo el control y he aumentado 4 diluciones, efectivamente es una leptospirosis. Y también algo que se describe es que si ya de entrada el valor es exageradamente elevado de la inmunoglobulina, pues yo podría considerar que se trata de una infección aguda y por ende considerar como positiva y diagnóstica esa prueba. ¿Cuánto es muy alto? Por encima de 1 en 800. La detección de antígenos es una prueba que se está desarrollando que puede ser utilidad, parece que tiene un rendimiento diagnóstico semejante al de la PCR.
y pues toca esperar a ver para que la podamos usar. Y como les dije, podemos usar otras pruebas como frotis de sangre periférico y la parte histopatológica, riñón, hígado, pulmón, corazón, vaso, todos son susceptibles de biopsiar y de identificar ahí la presencia o no de la espiroqueta. Y este, digamos que gráfico nos resume muy bien precisamente lo que estábamos hablando. Yo tengo la exposición a la leptospira en ese cuerpo de agua, un periodo de incubación de aproximadamente unos 10 días y un inicio de síntomas. La leptospira empieza a estar en la sangre un poco antes de que empiecen los síntomas y está hasta el día 7 en esa fase aguda anictérica, que es donde el paciente está bacteriémico. Y fíjense cómo por acá, hacia los 3-4 días del inicio de la presentación clínica, es que apenas empiezan a estar positivos estos las serologías de los anticuerpos y se puede demorar hasta el día 7 en que sean detectables. Por eso antes del día 7 digamos que pues digamos que antes del día 7 tomo una prueba y necesito una confirmatoria de los 7 a 14 días. Y también como a los 7 días deja de estar presente en sangre, empieza a estar presente en orina, y esa es la razón de que antes de los 7 días tome prueba en sangre y después de los 7 días tome pruebas en orina, idealmente combinados como lo mencionamos. Ya en cuanto a lo que sería el manejo una vez diagnostico la enfermedad, lo primero que debo saber es que no debo esperar a la confirmación diagnóstica para iniciar ese manejo. El manejo en general va a ser terapias de soporte según la severidad de la enfermedad y puedo hacer uso de manejo antimicrobiano con doxiciclina en casos leves por 7 días o acitromicina por 3 días, y en casos severos tengo penicilina, doxi, ceftria o cefotaxima como opciones por 7 días, prefiriendo usualmente la doxiciclina si no tengo el diagnóstico todavía completamente confirmado, porque la doxiciclina me va a servir para las otras entidades que son los diferenciales de la leptospira, como por ejemplo la rickettsiosis. Hay que estar atentos a la posibilidad de que haya una reacción de Harris-Herxheimer. Recuerden que el Harris-Herxheimer básicamente es que cuando yo tengo un alto inóculo de esas espiroquetas, llega el antibiótico, las destruye a todas, y esto lo que hace es una liberación en el torrente sanguíneo de todo lo que tiene, pues digamos, dentro la espiroqueta. Entonces todos esos, digamos, como residuos de la espiroqueta van a ser muy inmunogénicos y van a aumentar la respuesta inmune, ¿cierto? Y ese aumento de la respuesta inmune pues puede ser disregulado básicamente como si fuera una sepsis, por decirlo de alguna forma, pero no es por una infección activa, sino por los residuos de una infección activa. Y esto puede llegar a ser mortal. Entonces hay que estar atentos a un posible deterioro de los pacientes una vez se inicia el tratamiento. Es discutido qué tan necesario es realmente ponerle antibiótico a los pacientes. Obviamente en enfermedad severa los ponemos, pero en enfermedad leve hay muchas personas que no los utilizan. La razón es que no ha habido un beneficio demostrado en términos de mortalidad, únicamente se ha demostrado una reducción en días de sintomatología, y esto sobre todo en enfermedad severa. Y si bien hay algunos reportes de que se podría considerar esteroides o plasmaféresis en el síndrome de Wei, no hay evidencia suficiente para hacer una recomendación de los mismos. Este es el último metaanálisis que tenemos relacionado con el uso de antibióticos en leptospirosis. El último ensayo clínico es del 2007, es bastante viejo. Y lo que nos dice este metaanálisis básicamente es que lo único que tiene significancia estadística es la reducción de 2 días en el número de días como con enfermedad clínicamente manifiesta. Y que esto podría ser aún mayor en los pacientes con enfermedad severa sin haber ningún otro beneficio en mortalidad ni nada por el estilo. De ahí la duda y la discusión que pueda haber relacionada con si darle o no antibiótico a un paciente con enfermedad leve, pero sí definitivamente dárselo con enfermedad severa.